Buenas tardes a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos hoy para el estudio bíblico que corresponde a esta semana en nuestro libro de Esther. Así que para ello le pido que por favor se ubique en su Biblia en el capítulo 5 del libro de Esther. Es allí donde nos vamos a encontrar el día de hoy. No sin antes orar a Dios y decirle: Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti el día de hoy para suplicar una vez más tu rica bendición, tu rica presencia, Señor, en medio de nosotros. Señor bendito, yo te adoro, te alabo, te exalto por ese estudio que vamos a tener este día, donde estoy pidiendo, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros y que podamos beber este día de esos manantiales, que podamos beber este día de esos ríos de agua viva que fluyen de tu palabra hacia cada uno de nosotros, Señor. Quiero pedirte el día de hoy que me ayudes a mí, como siempre te pido humildemente, para que pueda explicar bien el día de hoy, para que pueda compartir correctamente tu mensaje, para que pueda ser claro, Señor, en lo que quiero dejar en el corazón de cada una de estas personas, guiado por ti, Señor. Y a cada uno de los oyentes, los que van a oír en vivo, Señor, y los que van a oír también después esta enseñanza, que tú estés ministrando y hablando a sus corazones también, en nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, capítulo 5 del libro de Esther. Después de haber visto la semana pasada aquellas maravillosas cualidades de Esther, aquellas bellas cualidades de Esther, vamos hoy a dedicarnos a hablar no solo de Esther, sino también de otros tres personajes del libro del cual nos habla este capítulo. En realidad hablaremos de Esther y otros dos personajes, ¿no? Entonces me equivoqué ahora al comienzo. No son tres personajes más, sino Esther y otros dos personajes más. Y vamos este día a aprender de cada uno de ellos, como siempre, ¿no? Sabemos lo que la Escritura dice, lo que la palabra dice, que estas cosas escritas en el Antiguo Testamento, nos dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra exhortación, para nuestra consolación. Todos estos ejemplos bíblicos, todas estas historias que hemos podido estudiar durante todos estos años, están escritas allí para nuestra exhortación y también para nuestra consolación. Bendito sea Dios. Y quiero que en primer lugar el día de hoy hablemos de Esther, ¿no? En el versículo 1 y 2 del capítulo 5 dice la palabra: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dice allí, comenzando el versículo: aconteció que al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día, luego, ¿de qué nos preguntamos en este momento? Pues bien, al tercer día de ayuno. Recuerde que hace 8 días habíamos quedado en que Esther propuso una cadena nacional de ayuno y oración a los judíos, ella con sus doncellas, Mardoqueo, todos, a ayunar, para que cuando ella se presentara ante el rey, básicamente el rey no la matara. Y así fue. Entonces, según nos relata este texto bíblico,
los judíos, Esther, Mardoqueo, la familia, todos entraron en esa cadena de ayuno y oración. Y los resultados de esa cadena de ayuno y oración los estamos encontrando aquí en este versículo. El resultado. Dice entonces que Esther se puso su vestido real, se fue al palacio y entró allí precisamente al lugar donde tenía prohibido entrar. El rey precisamente estaba también en ese lugar y dice entonces la palabra que cuando el rey la vio, halló gracia a sus ojos y tuvo aquel gesto que indicaba que a Esther se le iba a perdonar la vida. Es decir, él extendió el cetro hacia Esther. Y como le dije, tenemos aquí lo que es el resultado del ayuno y la oración. Así que lo primero que uno ve en este texto bíblico cuando lo estudia es el poder del ayuno y la oración, que no debe ser olvidado por nosotros. Cada vez más siento, me doy cuenta que el pueblo de Dios está dejando atrás esta tremenda herramienta, esta tremenda arma que el Señor nos dejó para mover su mano, para que Él se ponga, para que Él mejor nos respalde. El otro día un pastor se estaba quejando ahí por Facebook, yo lo estaba leyendo y estaba diciendo que en épocas anteriores la prédica terminaba y después de la prédica entonces se dedicaba un tiempo a la oración, como hacemos acá, ¿no? Que terminamos la prédica, cantamos una canción y luego nos ponemos a orar un momento por aquello que hemos predicado, ¿no? Y que así era antes, decía él. Y pues me impresionó mucho cuando él decía que se había dado cuenta que hoy día no era así, que hoy día se terminaba la prédica y se hacía una oración, decía él allí, que ni siquiera duraba un minuto esa oración. Y eso es solo un síntoma de algo que está ocurriendo mucho en el pueblo cristiano. Lastimosamente y muy tristemente nos damos cuenta como vez tras vez, cada vez más y más nos hemos ido alejando de la comunión con Dios, del ayuno, de la presencia de Dios. Solo quiero preguntarle a usted, ¿hace cuánto tiempo no ayuna? ¿Cuándo fue su último tiempo de ayuno? ¿Cuándo fue su último momento de ayuno y oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted no solo se dedicó una mañana al ayuno, sino que dijo, bueno, hoy hasta las 6 de la tarde voy a estar en un ayuno, buscando a Dios, en comunión con Dios? Lo cierto es que nos perdemos mucho de Dios cuando nos rehusamos a estas cosas, ¿no? Nosotros aquí en nuestra comunidad hemos tratado de mantener esa llama viva, aunque aún tenemos que volver al ayuno, y esta enseñanza es un llamado a atención a toda la congregación, a mí, para que volvamos al ayuno, a los ayunos que hacíamos antes de la pandemia, que dedicábamos cierto domingo al mes a ayunar y a buscar de Dios, ¿no? Pero hemos tratado de dejar apagar esa llama y por eso hemos dedicado ya por varios años un día de la semana para que nos unamos en oración, en la búsqueda de la presencia de Dios, porque aún comprendemos la gran importancia de esto y cómo esto mueve la mano de Dios y el respaldo de Dios. Aquí tiene usted un ejemplo de eso, ¿no? La oración era cuando Esther se presente ante el rey, que el rey no la mate. Y exacto así como ellos habían estado pidiendo, así sucedió, porque esas cosas pasan cuando el pueblo de Dios busca al Señor en ayuno y en oración. Así que le animo, le motivo. Si perdió el hábito, si nunca lo ha tenido, ¿qué tal si empieza diciendo algo como, bueno, una vez a la semana voy a ayunar 1 hora? Y empezar así.
generar de nuevo el hábito, retomar el hábito o crearlo de esa manera. ¿Qué tal que usted dice, yo por lo general desayuno a las 8, voy a desayunar a las 9 para ofrecer ese ayuno al Señor? O tal vez usted diga, bueno, voy a desayunar a las 10. Y así sucesivamente usted puede ir creando de nuevo un hábito tal vez perdido, hasta que ya llegue a las 12, ¿no? A ayunar hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Pero que de ninguna manera se sienta como forzado, ¿no? Claro que debemos ser personas esforzadas, ¿cierto? Pero me he dado cuenta que cuando como que nos esforzamos así de esa manera, es más fácil que perdamos el hábito. Y creo que nos saldría de manera más natural si lo hiciéramos así. Dijéramos, por lo general, yo desayuno 7 de la mañana, 8 de la mañana, voy a desayunar a las 10 hoy, porque voy a ayunar por lo menos esas 2 horas, mientras vuelvo a retomar el hábito, mientras tomo un hábito que no tenía. ¿Qué tal la oración, no? Estoy motivando a varias personas en la congregación que tal vez perdieron el hábito del devocional, o que lo quieren retomar, que lo quieren tomar, ese hábito, a que dediquen 2 minutos a hacer el devocional. Les he dicho así, digo, pone el reloj, lee el versículo bíblico y lo lee, medita un poquito y así empieza a escribir. Cuando terminen los 2 minutos, entonces deja de escribir, hizo el devocional. He motivado a varias personas a ello, porque sé que cuando hacemos eso tenemos la gran esperanza, primero, de que se va a hacer todos los días, porque pues 2 minutos, hermano, imagínense, 2 minutos se va a hacer todos los días, pero también la esperanza de que con el tiempo, tal vez las semanas, tal vez los meses, tal vez los años, no sabemos, la gente vaya sumándole 1 minuto más, otro minuto más, otro minuto más, otros 10 minutos más, otros 15 minutos más, así hasta que el hábito sea parte de nuestras vidas. Nos perdemos mucho de Dios cuando abandonamos el ayuno, la oración y la búsqueda de su presencia. En primer lugar, entonces, tenemos el poder del ayuno. Ahora, continuamos mirando aquí ahora. En el versículo 3 y en el versículo 6, otra cosa que caracteriza a este capítulo de la Biblia. Versículo 3 dice, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Lo dice una vez. Y luego en el versículo 6 nos dice que lo repite. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces, cuando el rey extiende el cetro, la reina lo toma, inmediatamente al rey le pregunta, le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Si quieres la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Y usted se imaginaría, por ejemplo, que lo que el rey le está ofreciendo es poco, ¿no? El reino, bueno, ¿qué tal que el reino fuera grande como Colombia? La mitad, le está ofreciendo la mitad de Colombia. Pero no, hermanos, porque sucede que él era el emperador de un imperio inmenso, de un vasto imperio riquísimo, inmenso. Y le está diciendo, imagínense a Esther en ese momento, le está diciendo, lo que tú quieras, si quieres la mitad de este imperio mío, yo te lo voy a dar. Eso fue en la noche, en el banquete, ¿no? Versículo 3, que él le dice estas cosas. Vamos a decir, dicho sea de paso, vemos aquí el talante de Esther, que como que no se aprovecha de la situación, que como uno dice, ay bueno, aquí ya la hice, me salvo yo, se salva Mardoqueo, se salva mi familia y que el resto muera, ¿no?
Ya sabemos que Esther no es así, ¿no? Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos mirado. Pero el punto no es ese, el punto al que quiero ir no es eso. Ya vimos el poder del ayuno, cómo ella les guardara su vida, pero porque se hizo la cadena de ayuno y oración. Sino que también vemos aquí lo que es la locura del enamoramiento. Pienso yo que Asuero, Jerjes, el rey, debió haber estado muy enamorado de Esther para ofrecer semejante cosa, ¿no? Primero se lo ofrece allí en el palacio y después, claro, está un poco borracho, está bebiendo vino, pero no importa, se lo vuelve a decir, lo que nos indica que no era solo una cortesía o una norma de educación, o que lo estaba diciendo por molestar, lo estaba diciendo en serio. Si quieres la mitad de mi reino, te lo voy a dar. Y es el enamoramiento del rey, en ese caso. Ahora, esto nos lleva a reflexionar, ¿no? de lo que es capaz una persona enamorada. ¿Usted estaba enamorado? ¿No? ¿O está? Yo estoy enamorado, ¿no? Y sabemos y hemos visto cosas, muchas cosas que uno mira a la persona y se pregunta, ¿pero qué le pasa? Algunos dicen, ¿pero qué le dieron? Algunos dicen, no, eso es que le están haciendo brujería. Porque realmente a veces, en muchas ocasiones, una persona enamorada parece fuera de sí, parece embrujada, parece como si esa persona no pensara como está ocurriendo aquí con Jerjes y con Asuero. Y que Esther era otra, o si no hubiera accedido de una vez a la petición. Pero pensemos lo peligroso que es esto, ¿no? Es lindo estar enamorado, es lindo sentir cosas por la esposa, por el novio, la novia. Pero pensemos que muchas veces, muchos errores que las personas cometieron, los cometieron por la locura del enamoramiento. Y sobre todo esas locuras se dan, yo lo he visto en toda época de la vida, ¿no? Lo he visto en ancianos, lo he visto en personas ya más maduras, pero sobre todo uno ve esto en los adolescentes y en los jóvenes. Como enamorados, perdidos, no prestan oído a nada, no prestan atención a nada, no les importa nada. Y muchos de los errores que vienen a cometer, graves errores muchas veces, tienen que ver con el hecho de que estaban enamorados y enamorados se enloquecieron. Fueron llevados a la locura. De ahí tenemos abortos, embarazos a temprana edad, suicidios, despechos, depresiones, la pérdida de la relación familiar, me refiero a papá, mamá, hermanos, por una persona, por un hombre, por una mujer. De verdad que esto que hace Jerjes lo lleva uno a pensar, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuidado debemos tener nosotros de este tipo de cosas? ¿Cuánto cuidado deben tener los jóvenes, los adolescentes de este tipo de cosas? Mucho, mucho cuidado deben tener, porque amar a una persona es hermoso, pero una cosa es el amor y otra cosa es la locura del enamoramiento, ¿no? Siempre en el amor verdadero, maduro, sano, hay una cierta racionalidad que no lo deja ir uno más allá de donde sabe que no podría ir. Pero a veces la inmadurez, diversos factores, pero creo que sobre todo la inmadurez emocional lo lleva uno a entregarse de tal manera a una persona que resulta haciéndole mucho daño a aquello. Entonces tenemos ahora aquí dos enseñanzas bíblicas, ¿no? La primera en este capítulo es sobre el poder del ayuno, volver al ayuno, volver a la oración, crear de nuevo ese hábito, retomarlo o crearlo en nosotros, porque nos estamos perdiendo mucho de Dios y de sus cosas cuando nos alejamos de la comunión con Él. Pero también tenemos
la locura en el enamoramiento y nos muestran cómo el rey Jerjes, Asuero, totalmente enamorado, ofrece una locura a la reina Esther. Gracias a Dios, Esther era otro tipo de mujer, ¿no? Porque de otra le toma la propuesta de una vez y quién sabe qué hubiera podido ocurrir en ese caso. Pero ella no quería reinos, ella solo quería salvar a su pueblo. Por último, en el versículo 9 nos dice allí, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía en su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, ¿no? Entonces cuando Esther se presenta en el palacio, ella hace la petición al rey: quiero ofrecer un banquete a usted, a Amán, y así sucede en la noche. Y allá se emborrachan, están contentos, todo eso, y la reina solo pide, hace otra petición, cuando el rey le dice que quiere, que si quiere le da la mitad del reino. Entonces ella dice: no, yo solo quiero que mañana también hagamos otro banquete y que venga Amán también. Bueno, entonces Amán salió de la presencia del rey, de la reina, salieron y estaba contento, pero se le quitó la alegría, se le dañó el día apenas vio a Mardoqueo, que no se arrodilló ante él como lo hacían todos los demás cuando él pasó, ¿no? Bueno, y aquí cabe la pregunta que tal vez no respondimos hace 8 días, o tal vez no la profundizamos tanto hace 8 días. ¿Por qué razón es que este señor Mardoqueo no quiere arrodillarse? Mire el problema en el que metió a una nación entera, porque todos se arrodillaban cuando veían a Amán, menos Mardoqueo. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, la razón es muy sencilla. Mardoqueo no se arrodilla ante Amán porque él es judío, es creyente en Dios y tiene una convicción en su corazón, y es que solo se puede arrodillar ante Dios y ante nadie más. Y lo llamativo de este relato en este momento es que Mardoqueo no se arrodilló en los capítulos anteriores, cuando se dio el mandato, el decreto, no se arrodillaba. Luego vino la sentencia de muerte contra los judíos. Aquí en el capítulo 5 ya estamos en la sentencia de muerte contra los judíos. ¿Pero qué cree usted? Tampoco, ni siquiera con la lápida encima, con una amenaza tan grave, él accede a arrodillarse ante Amán. Entonces uno diría: no, pero ven, espérate, bueno, trata de solucionar, mira que los van a matar a todos, no solo a ti, por no arrodillarte tú, van a matarlos a todos, y esto no puede ser. A ver, conciliemos un poquito, ¿no? Así se agache la cabeza por lo menos cuando vea pasar a Amán. Pero Mardoqueo, para Mardoqueo era como si no pasara a nadie, era como si pasara cualquier persona, como si pasara cualquier persona. Entonces se tuvo esa situación, ese problema ahí, porque ni siquiera de esa manera Mardoqueo quiso arrodillarse. Y esta es una actitud inspiradora, de verdad. Esta es una actitud apasionante, una actitud que nos deja un tremendo ejemplo de lo que es la fidelidad a Dios, ¿no? Si bien los cristianos no tenemos que ser personas que andemos buscando como el odio de los demás, que tal parece que muchas veces ese es como la idea que tienen los cristianos, como que entre más nos odien,
como cristianos, entonces pues, es mejor, ¿no? Estudiando esta semana el libro de los Hechos, me di cuenta que la gente amaba a los cristianos, con todo y como predicaban, con todo y lo que enseñaban, pero ellos eran personas que así todo se hacían querer de las personas, ¿no? Obvio, ser cristiano inevitablemente nos va a llevar a la confrontación por nuestros valores, por nuestros principios, como le está pasando a Mardoqueo en este caso. Y eso sucede, y sucede mucho más en otros países, y sucedía mucho más en tiempos antiguos, pero hoy no tanto. Sí nos persiguen, sí se burlan, sí nos dicen cosas, ¿no? En esos casos, cuando no podemos vender nuestros principios, ni cederlos, entonces nosotros debemos estar dispuestos al odio, a la ira de los demás, como está sucediendo en este caso con Amán y con Mardoqueo. Debemos estar dispuestos, no podemos negar nuestros principios, no podemos negar nuestra fe, no podemos predicar otra cosa por temor de los hombres. Eso está clarísimo, pero que por favor esta actitud no nos lleve a tener un espíritu odioso, como que no estamos buscando el odio de los demás. No, nosotros precisamente para poder hacer la misión de Cristo, de evangelizar, de ser una luz de esperanza al mundo, para salvarlo, una de las mejores estrategias es que tenemos que hacernos querer de las personas. Ser gente amable, ser gente afable, ser gente sonriente, ser gente accesible, que las personas vean en nosotros un corazón abierto. Eso es lo que queríamos buscar, esa es nuestra tarea, en eso deberíamos estar nosotros. A veces he visto creyentes que no tienen esa actitud, más bien son odiosos, se hacen odiar y piensan que por eso son más cristianos, pero no es así. Como Mardoqueo, hay momentos donde seremos perseguidos, seremos odiados, la gente no nos va a querer por causa de nuestros principios, por causa de nuestra fe, por causa de lo que predicamos, de la manera como vivimos. Así sucede. Y debemos aceptarnos, no debemos vengarnos, no debemos tratar de sacar revancha, nada de esas cosas. Pero por otro lado está este otro punto de vista que quería saber en su corazón hoy. Y es que el resto de tiempo lo que tenemos que estar haciendo es buscando la buena voluntad de las personas, sobre todo de los que no conocen al Señor. Pero que cuando nos toque, seamos como Mardoqueo, inflexibles, que no se dio, que no se arrodilló, que él no estaba buscando, hermano, la complacencia de los hombres. Sí, Señor. Entonces, vamos terminando ya esta media hora de estudio bíblico que tenemos para pasar a la oración ahora. Los espero ahora aquí en la oración. De 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Pero por lo pronto les digo, precisamente, no olvidemos el poder que tiene el ayuno y la oración. No olvidemos que nos estamos perdiendo mucho de Dios cuando nos negamos a buscar su presencia en ayuno y oración. No olvidemos, hermano, eso. Que hemos sido llamados a orar. Hemos sido llamados a buscar a nuestro Señor con fe para que podamos ver en nuestra vida cosas como las que acabamos de leer en este relato bíblico. Tengan mucho cuidado con la locura del enamoramiento. Sobre todo usted que es joven, adolescente, pero no solo los jóvenes y los adolescentes, también los adultos, muchas veces enloquecidos, enceguecidos por amores efímeros, por un enamoramiento inmaduro, por
Somos llevados a hacer locuras, a perder nuestro hogar, grave error, a quedar embarazadas, a entrar en la depresión, a entrar en el suicidio, en las drogas por despecho, en el alcohol por despecho. Mucho cuidado con esto. No sin razón la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que guardar el corazón, hay que saber discernir, hay que actuar con racionalidad, porque la locura del enamoramiento nos puede llevar a cometer terribles errores. Y por último, somos inspirados por la radicalidad de de Mardoqueo, hermano, de Mardoqueo, que ni aún en la amenaza de muerte en la que se encuentra es doblegado, se arrodilla. Él tiene unas convicciones tan fuertes en su corazón que prefiere la muerte antes que violar esas convicciones de su alma. Así seamos nosotros. En cuanto a los principios, nuestros valores, nuestra forma de vivir cristiana, no nos dobleguemos, no cedamos ante las tentaciones del mundo, ante la burla, ante el ridículo que muchas veces nos hacen por conocer de Cristo y seguir su camino. Eso nos va a pasar, eso nos va a suceder, sí Señor, pero no se da todo el tiempo. El resto del tiempo y con el resto de personas y aún también con los que nos persiguen, lo que tenemos que estar haciendo es tratarnos de ganar su corazón, su buena voluntad, porque la manera más fácil de ablandar un corazón es sirviéndolo, es amándolo, es con la amabilidad, es con el amor de Cristo en nuestros corazones, hermanos. Bien, hermanos, esta es la enseñanza de esta tarde, de esta semana. Espero le aprovecho y me despido de usted porque ya voy a ir a orar al lado, pero no sin orar con ustedes un momento aquí. Padre, te doy muchas gracias por la bendición que tenemos de poder conocerte y conocer tu palabra que nos llena de tanta bendición. Es tu Espíritu Santo el que habla a través del predicador, Señor. No es uno, no son sus ideas, eres tú quien habla a través de nosotros. Gracias por recordarnos hoy la bendición que es buscarte en ayuno y oración, y cuánto podemos perder en nuestra vida si nos olvidamos de este buen hábito, Señor. Padre, gracias te doy también porque tú sabes guardarnos, Señor, que a todos aquellos que estamos enamorados, a los que algún día se enamorarán, dales la sabiduría en este momento, dale la prudencia, la cordura, dale la madurez en este momento, para que ellos puedan, Señor, vivir un noviazgo, una relación de matrimonio aún sin hacer locuras, Padre. Porque a veces el enamoramiento mal llevado solo nos lleva a meternos en problemas y a hacer locuras, cosas de las cuales seguramente con los años o los meses nos vamos a arrepentir, Padre. Bendice, Señor, por favor, también nuestras vidas con aquella radicalidad de Mardoqueo, con aquel espíritu férreo, contundente, que cuando se trataba de sus convicciones, de sus valores y de sus principios, no se vendía, no se arrodillaba, no cedía. Sí, Señor, somos inspirados hoy por Mardoqueo a mantenernos fieles a ti en medio de un mundo pecaminoso y perverso. Sí, Padre, pero danos también la gracia de crecer en gracia para con los hombres. Señor bendito, que seamos sabios para ganarnos su corazón, con el amor que tú pones en nosotros, con la amabilidad que tú pones en nosotros, con el buen corazón que tú pones en nosotros. Oh, muchas gracias te doy, Padre, en este día por este estudio bíblico. Señor, muchas gracias. Te alabo y te adoro y te bendigo.
Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, el Señor me les bendiga a todos. Dios los guarde y hasta el próximo viernes con el favor de Dios. Un abrazo fraterno.